paciente le dice, usted se va a hacer todos los exámenes y por lo tanto va a tener que venir en ayunas, hacer esto y hacer aquello, hasta que se obtenga la muestra y el operador lo va a procesar. Toda esta etapa se denomina preanalítica. Y ojo, no es necesario que lo haga el tecnólogo médico, lo puede ser un enfermero, lo puede ser un estudiante, lo puede ser un médico, lo puede ser un estudiante de medicina que haga su internado. Entonces es necesario que nosotros sepamos eso. Siguiente paso, por favor. Entonces, ¿cuáles son las etapas? La primera etapa es la solicitud analítica. Siguiente, por favor. Ahora, esto principalmente lo hace un médico, pero también lo puede ser una enfermera, lo puede ser un obstetra. ¿Ya? En la fase de la solicitud analítica, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener? Cuando nosotros estamos frente a un paciente y sospechamos de alguna enfermedad, obviamente vamos a solicitarle exámenes, ¿no? Obviamente, por ejemplo, para poder descartar si el paciente tiene un problema renal, pedimos lo que es ureacreatinina. Para lo que es diabetes, ¿qué pedimos, Fernando? ¿Qué exámenes para diabetes? Examen de glucosa, y para confirmar, el examen de tolerancia oral a la glucosa. Simplemente, ¿no? Entonces, cuando nosotros o cuando el médico o el profesional de salud solicite el examen, obviamente en una orden o en una solicitud tiene que indicar el nombre completo. Es necesario. El nombre completo. Nombre completo. La edad. Es muy importante la edad. Y ahorita les voy a mencionar por qué. La fecha de solicitud, obviamente, ¿no? Tiene que tener de cuándo. Cuando tengamos esa orden, puede ser un examen que se haya solicitado ahora, del año pasado, del anterior pasado. Entonces es necesaria la fecha. El diagnóstico es muy importante para el operador. La persona que va a elaborar el análisis, si ve un resultado que sale alterado, es necesario que sepa de qué enfermedad está sospechando el médico. El examen en sí y lo que es el nombre y la firma de la persona que está solicitando. Siguiente, por favor. Bueno, ese es un modelo, ¿no? Ese es un modelo en el cual ustedes están viendo, entonces ya saben qué es lo mínimo que tiene que tener una orden para lo que es solicitud de examen. El nombre completo, la edad, la fecha, el nombre de la persona que está indicando, el nombre y la firma, en este caso el médico, y el diagnóstico presuntivo, porque no está confirmatorio. Se supone que el médico primero quiere ver los exámenes y en base a los exámenes auxiliares más su clínica va a determinar el diagnóstico y obviamente las pruebas. Entonces esa es la orden. Siguiente, por favor. Esto lo vamos a manejar nosotros. Muchos de nosotros... Ay, no me déjalo. Retrocede uno. Esto lo vamos a manejar mucho de nosotros. Ya cuando hagamos nuestro internado, en el caso de los internos de medicina, es el mismo interno el que hace los exámenes, es el que solicita y tiene que tener esas indicaciones que les he mencionado. Y de igual manera, para los demás internos, ¿todos son de medicina acá? Para seguir. Nutrición. Ya, nutrición, ya. Entonces, chicos, es necesario que ustedes manejen cómo se solicita o cómo se realiza una solicitud. Antes se denominaba orden médica. Ahora la palabra orden médica ya no es adecuadamente utilizada, porque el médico en sí no ordena, simplemente solicita. Ya, ese es otro tema, ese es para otro tema. Ya. Entonces vamos a ver, la primera parte de la fase preanalítica, ¿qué cosa es? La solicitud. Entonces obviamente ustedes ya saben qué cosa implica el trato con el paciente, la empatía, el buen trato, ¿no? Entonces esta parte yo no voy a abarcar, solamente lo que es la solicitud. La segunda parte es preparación del paciente. Entonces, siguiente, por favor. Ahora, acá viene el primer punto. Cuando nosotros vamos a solicitar el examen a los pacientes, en este caso, ya, va a depender muy importante de qué examen o qué examen vamos a solicitar. Muchas veces cuando estamos en los hospitales siempre decimos en ayunas. Pero ¿qué cosa es en ayunas? ¿Cuántas horas es? ¿Es necesario que todos los pacientes estén en ayunas? ¿Es necesario que para todos los exámenes se hagan en ayunas? Entonces, la respuesta es, no es necesario que para todos los exámenes se hagan en ayunas. Lo ideal sería en ayunas, lo ideal. Pero hay analitos en la cual necesariamente el paciente tiene que venir en ayunas. César, ¿tú sabes qué analitos son que es necesario para venir en ayunas? ¿Qué exámenes son? Glucosa. ¿Qué más? ¿Solamente glucosa? ¿Triglicéridos? ¿Qué más? Jaime. Principalmente, y esto para que lo sepan, ¿ya? Principalmente son dos exámenes, principalmente, en la cual sí o sí tiene que ser en ayunas. La glucosa y el perfil lipídico. Y el perfil lipídico involucra varios exámenes: colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, colesterol LDL y colesterol VLDL.
Ese incluye lo que es el perfil lipídico. Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y VLDL, perfil lipídico. Chicos, es necesario que lo sepan esto. Cuando hagan su internado o cuando hagan sus prácticas, el médico se va a acercar, márcale perfil lipídico. Y tú en la orden no va a decir perfil lipídico. Entonces, si eres estudiante puedes preguntarle, doctor, ¿qué cosa es perfil lipídico? Pero cuando seas interno lo vas a preguntar, será para que te... Entonces, ya saben. Claro, el perfil, para lo que es ayunas, principalmente dos exámenes, glucosa y perfil lipídico. Estoy diciendo, principalmente. Las demás pruebas no es necesario, pero sería lo ideal. Y después me voy a explicar por qué. Cuando hablamos de ayunas, ¿cuántos tiempos es de ayunas? De 8 a 10 horas. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es su nombre? Ya. ¿Qué pasaría si un paciente te dice, doctora, me voy a hacer el examen de glucosa? Ya, muy bien. Y te dice, por si acaso, doctora, ayer no he comido nada y no he almorzado. Estoy en ayunas 24 horas. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿No ha comido nada? No, porque está estandarizado de 8 a 10 horas. No, porque está estandarizado de 8 a 10 horas. ¿Y por qué está estandarizado 8 o 10 horas? ¿Por qué no puede ser 12 horas, 24 horas? El catabolismo. César, ¿tú? ¿Por qué de 8 a 10 horas? ¿Por qué no puede ser 12 o 24 horas? Existen vías compensatorias. Existen vías compensatorias. Ya. En el caso de los pacientes con diabetes, por ejemplo, se indicado 8 horas porque luego de las 8 horas la vía hepática va a formar glucosa. Claro, es el metabolismo de los carbohidratos. Es más, en ayunas prolongadas hay una tendencia, puede bajar, entonces ya no es la cantidad de glucosa que te va al organismo no va a ser el verdadero, el adecuado. Entonces por eso está estandarizado de 8 a 10 horas. La ayuna de 8 a 10 horas, no puede ser 12, 14, ni nada por el estilo. Entonces es necesario. ¿Para qué metabolitos? Glucosa y perfil lipídico. Obligatorio. ¿Ya? A menos que sean pacientes de emergencia. Los pacientes de emergencia vienen graves con en la cual hay una sospecha fuerte de una cetoacidosis diabética o un coma hipermolar. En ese caso se le pide glucosa porque es un estado de emergencia, nada más. En ese caso se le pide glucosa. Perfil lipídico no. Perfil lipídico sí es en ayunas y es una prueba de rutina. ¿Ya? Entonces, siguiente. Ahora, ¿Y eso es para todas las edades? O sea, para tanto niños y sí. Sí, para todo, de 8 para todo, ya sea para neonatos, para niños, para adultos, bueno, jóvenes y para personas mayores, de 8 a 10 horas. Salvo la glucosa no es necesario que estén en ayunas. En el caso de emergencia, no te queda otra que hacer la glucosa, ¿ya? Pero estrictamente sí, glucosa y perfil lipídico. Ahora, las demás pruebas no son necesarias, pero es lo ideal. ¿Por qué? Cuando una persona ingiere alimentos, ¿qué tipo de grasa vamos a encontrar en la sangre a las 2 horas después de una ingesta de alimentos? ¿Qué tipo de lípidos? Triglicéridos. ¿Y los triglicéridos de qué forma se encuentran en la sangre después de la ingesta de alimentos, Jaime? ¿Te acuerdas? Kilomicrones. Los kilomicrones son lipoproteínas de gran tamaño molecular. ¿Y cuál es el problema? Después de la ingesta de alimentos, la sangre va a adquirir un aspecto lechoso o lipémico o grasoso, y eso puede interferir con los demás exámenes, en los ensayos analíticos. Por eso lo ideal sería en ayunas todos los exámenes, lo ideal, pero estrictamente glucosa y perfil lipídico. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, generalmente las muestras son en las mañanas, ¿no? Diurnas, por eso lo he puesto, y considera según el examen, ¿no? Generalmente, sí, ya, variabilidad biológica. Siguiente, por favor. Ya, ahora, antes de eso, cuando nosotros vamos a hacer el examen, ojo, más que todo cuando vamos a interpretar los exámenes, hay que recordar que hay ciertos exámenes que varían por la edad. Por ejemplo, sabemos que la hemoglobina va a diferir para un recién nacido, como para un adulto, como para una persona mayor. De igual manera, la hemoglobina también puede variar en base a la altura, ¿no? En base a la altura también. Número 1. Y número 2, eso con respecto a la edad. Y también, por ejemplo, un analito bastante importante es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, vamos a encontrar que en los niños se va a encontrar elevado. Y en los adultos se va a encontrar, digamos, un poco bajo. ¿Por qué sucede esta diferencia? ¿Por qué la fosfatasa alcalina en los niños es elevada y en los adultos es un poco bajo? ¿Se ha pedido?
Jaime, tú. La fosfatasa alcalina, ¿por qué en los niños tiende a ser más elevado? Porque el niño está en desarrollo y hay remodelación ósea. Entonces, por lo tanto, la fosfatasa alcalina tiene que ser alta. Entonces, ahí hay una variabilidad. Siguiente, por favor. Eso con respecto a la edad. La edad. Siguiente. ¿Ya? El sexo, obviamente, por ejemplo, un caso típico, la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? O obviamente la presencia de hormonas, ¿no? Obviamente jamás vas a pedir PSA, antígeno prostático en una mujer, o estrógenos en un varón, ¿no? Siguiente. Siguiente. El embarazo, obviamente hay pruebas hormonales que se solicitan en embarazo. Siguiente. El ciclo biológico, por ejemplo, el cortisol es una prueba que generalmente se solicita en las mañanas, pero ojo, es muy importante en qué momento nosotros solicitemos el examen. Vamos a observar que el cortisol por las mañanas se encuentra elevado y por las tardes se encuentra disminuido. Entonces, cuando tú observes como médico o como profesional de la salud, observes el resultado de un laboratorio y veas el valor, lo primero que tienes que saber es en qué momento se ha tomado la muestra, si de la mañana o en la tarde. Entonces es muy necesario conocer el ciclo biológico. Siguiente, o el ritmo circadiano. La estación altura, ya les mencioné con respecto a la hemoglobina, por ejemplo. Siguiente. Y el estilo de vida, obviamente, ¿no? Hay personas obesas o hay personas alcohólicas, entonces de alguna manera esto puede interferir con las pruebas de laboratorio. Siguiente. El estado emocional, también es muy importante. Chicos, cuando vayan a tomar la muestra a un paciente, es muy importante, y luego les voy a mencionar, que el paciente se encuentre tranquilo, que no se encuentre estresado, que acuda al laboratorio tranquilo, calmado, que no venga corriendo o esté asustado, ¿no? ¿Por qué? Cuando una persona se encuentra frente a un estado de estrés, todos nosotros sabemos que se activa el sistema simpático y por lo tanto se va a liberar adrenalina, noradrenalina. Y ustedes saben que la adrenalina o noradrenalina, ¿qué tipo de hormona es? ¿Hipoglicemiante o hiperglicemiante? Hiperglicemiante, tiende a subir los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, el estado emocional de la persona cuando le saquen la muestra, de alguna manera puede afectar a la toma de muestra o a los valores. Y de igual forma, ¿no? Cuando una persona se encuentra nerviosa, la circulación, como el sistema simpático se encuentra activado, la presión, la circulación va a ser mayor o menor. Va a ser mayor porque el corazón está latiendo. Entonces obviamente vas a observar en la sangre leucocitosis. Entonces se puede ver una falsa leucocitosis en la sangre. Entonces esas cositas yo lo menciono porque es muy importante que cuando nosotros tomamos la muestra hay que tener en cuenta qué edad tiene el paciente, si es mujer o hombre, si está embarazada, si es de día o es de noche, en qué condiciones estoy tomando la muestra de sangre, cómo estaba el paciente, si se encuentra nervioso, se encuentra tranquilo, se encuentra calmado, en qué estación estamos, si estamos a nivel del mar o estamos a nivel del mar. Siguiente, por favor. Ya, entonces ya les he mencionado. Siguiente. Ya, entonces, ya les he dicho bien claro. Número 1, solicitud médica, ¿no? ¿En qué consiste la solicitud médica? Número 2, hay que preparar al paciente. ¿En qué condiciones? Ir en ayunas de 8 a 10 horas, cómo debe ir en ayunas y los datos que considerar. Número 3, lo que es la identificación y la toma de muestra. Siguiente, por favor. Ya. Recuerden, chicos, como les dije en un principio, todos los procedimientos están normados. Todo está protocolizado, ya todo está estandarizado. Ustedes, por teoría, tienen que saber en qué consiste, cuáles son los pasos para poder aplicarlo, para poder hacer el procedimiento. Si ustedes hacen por hacer, lo más probable es que la muestra sea mal tomada. Y no solamente eso se puede prestar a una denuncia del paciente, sino lo más importante es que si tú tomas mal la muestra, el resultado que te va a salir no va a ser el verdadero. Y si no es el verdadero, va a ser un mal diagnóstico. ¿Ya? Entonces, por eso he puesto bien claro, una muestra mal tomada nos proporcionará un resultado erróneo, clínicamente no útil. ¿Ya? Siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Siguiente. Ya. Entonces, ya dentro de lo que es la fase preanalítica, entramos a la parte de la técnica, la obtención de la muestra. ¿Ya? Entonces, para obtener la muestra, en este caso para lo que es el CUMIS, ustedes me dijiste que van a tomar lo que es para hemoglobina, ¿no es cierto? Hay 3 tipos de técnica o 3 tipos de traer la muestra de sangre en base al tipo de vaso sanguíneo, ¿no? Puede ser una sangre venosa, sangre arterial
o sangre capilar, ¿ya? En el caso de la sangre, yo me voy a enfocar en la parte de la sangre venosa, en la sangre venosa. Entonces, número uno, obviamente, eso lo puede ser el tecnólogo, lo puede ser el técnico, o lo puede ser un estudiante de medicina, o en este caso también lo podrías realizar tú como estudiante de nutrición. Entonces, para esto, antes de lo que es la obtención de muestra, ya se supone que se tiene que considerar todo lo que hemos dicho, lo que es la solicitud, preparación del paciente. Una vez que el paciente acude al laboratorio o acude frente a ustedes, ya ustedes van a proceder a tomar la muestra. Entonces, para eso, lo primero que tienen que hacer es, se tienen que decir dónde lo van a tomar la muestra. ¿Qué tipo de muestra va a ser? ¿Es capilar, venosa o arterial? En este caso, venosa, para lo que es hemoglobina. Sangre arterial, generalmente se toma sangre arterial para lo que son análisis de gases arteriales, ¿no? Y obviamente el método o la técnica está estandarizada. Es más, se utiliza el test de Allen. No sé si habrán escuchado o habrán leído de eso. Pero en esta oportunidad no voy a hablar de eso. Lo que es la técnica de sangre capilar también está estandarizada o está normada. En este caso lo que voy a hablar es la toma de muestra de sangre venosa o sangre periférica también se denomina, en base a lo que es, ¿no? La ISO 15189, la norma que yo les mencioné en un principio. Ya, entonces para eso, lo que ustedes tienen que saber, número uno, por anatomía tienen que ubicar dónde le van a tomar la muestra, en qué vena. Ahora, sabemos que hay una gran cantidad de venas en nuestro organismo, pero la que se elige con bastante frecuencia por su fácil acceso y por ser menos dolorosa es la vena mediana, es la que se encuentra entre la vena cefálica y la vena basílica. Se encuentra a nivel del codo. Es la más superficial, es la más visible, es la más, digamos, la que presenta mayor grosor, es la más fácil, y es más, cuando tú funcionas, es la que genera menos dolor, menos trauma. Ojo, cuando nosotros vamos a hacer la técnica tenemos que demostrar bastante seguridad. No podemos estar dudando, preguntando. ¿Por qué? Porque el paciente también, digamos que se gana con eso, entre comillas, ¿no? O sea, se da cuenta de eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir o tomar en cuenta es que cada vez que hagamos el procedimiento tenemos que hacerlo con bastante seguridad. Ubicamos la vena. Obviamente primero te pones tus guantes, tienes tus materiales, tu aguja, tus tubos, algodón, alcohol, tu ligadura. Primero ligas, ahorita lo voy a explicar, ligas, ubicas la vena, lo palpas, lo limpias, preparas tu material, la aguja, el tubito, lo hincas, sale la sangre, llenas el tubo, desligas, retiras, pones el algodón y simplemente el paciente hace hemostasia por 5 minutos y ya tienes la muestra. Parece sencillo, ahorita lo voy a hacer demostrativo y si alcanza el material o el tiempo, cada uno lo podemos practicar. Ya, entonces, siguiente por favor. Ya, ¿en qué consiste la técnica? Entonces, sería mejor, no sé si puedo hacer un procedimiento demostrativo mientras que voy explicando. Ya. Antes de eso, ¿alguien ha tomado muestra de sangre? La verdad. ¿Alguien ha tomado muestra de sangre? ¿César, tú has tomado? ¿Tú sí has tomado? No, él lo ha tomado. Ya. Él es el modelo, pues. Entonces, ¿saben qué chicos van a aprender acá? Ya, porque para poder El guachón ha sacado todo. 50 muestras de sangre. Él ha tomado otra cosa. El guachón, 50 muestras de sangre. Ahorita les voy a explicar el procedimiento, pero ya tienen la parte teórica, ¿no? Ya. Siguiente, por favor, les voy a explicar un poquito los materiales. Esta es la técnica que ahorita les voy a explicar como demostrativo. Siguiente, pase. Ya, bueno, ahorita sigue nomás porque eso ahorita lo voy a explicar. Ya, ahorita lo voy a explicar. Sigue. Eso ahorita lo voy a explicar. Sigue un poco más. Ya, aquí. Ya. Antes de explicar la toma de muestra, los materiales. Obviamente las agujas. Generalmente el calibre es 21. ¿Ya? 22, 23 no, son las más delgadas, son panenatos. Y 18, 16 son las más gruesas que se utiliza para donación de sangre. Esas no. Generalmente se utiliza de 21. ¿Ya? Esa es la unidad, la medida. 21. ¿Ya? Los tubos, puede ser un tubito de vidrio con su tapa obviamente. En este caso, estos son tubos de ensayos. ¿Ya? Si se dan cuenta, si son observadores, van a ver diferente color. ¿Por qué? Ustedes saben que cuando tomamos muestra puede ser sangre total. Cuando obtengamos la muestra, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a coagular. Pero va a haber tubos que van a tener anticoagulante.
Entonces, ¿cuál va a ser la función? Anticoagular. Va a evitar que se produzca la coagulación. En la sangre coagulada, cuando centrifuguemos, ustedes saben por fisiología que se separa el glóbulo rojo y un sobrenadante. Como es sangre coagulada, todos los factores de coagulación se han consumido. Por lo tanto, el sobrenadante no va a tener los factores de coagulación. Y por lo tanto se va a denominar suero. En cambio, la sangre con anticoagulante no se va a coagular. Los factores se van a encontrar en el sobrenadante. ¿Y cómo se va a denominar eso? Plasma. ¿Ya? Esa es pregunta clásica, también creo que hasta en Medina me han preguntado eso, la diferencia entre suero y plasma. Aunque por bioquímica creo que también ya lo saben. ¿Ya? Entonces, hay un orden también para tomar. Cuando nosotros tomemos muestra, primero tomamos la muestra en los tubos que no tienen nada. En este caso, lo de tapa roja significa que no tienen anticoagulante. ¿Qué vamos a tener, por lo tanto? Suero. ¿Ya? Y generalmente aquí se hacen todas las pruebas de bioquímica, glucosa, colesterol, triglicéridos, etc. Los tubos con tapa lila, como esto, va a tener un anticoagulante. En este caso, no sé si ustedes observan, tiene como una especie de gotita. Pásalo, por favor. Tiene como una especie de gotita en el tubo. Ese es el anticoagulante. Hay varios tipos de anticoagulante. En este caso, con lo de tapa lila, el anticoagulante que va a hacer es el EDTA. Y ese tipo de muestra con anticoagulante EDTA nos va a servir para lo que es hemograma y hemoglobina. Ya que es lo que en el CUMES ustedes van a tomar. Ahora, entonces ya saben, tubos con tapa roja, suero, bioquímica. No tiene anticoagulante. La sangre se va a coagular y ¿qué cosa vamos a tener? Suero. Tubo con tapa, el que está pasando, tubo con tapa lila, ¿qué cosa tiene? Anticoagulante. La sangre no se va a coagular, al centrifugar lo que vamos a tener, plasma. ¿Ya? ¿Y qué pruebas se hacen con eso? Las pruebas hematológicas, hemograma, hemoglobina, reticulocitos, etc. Principalmente las pruebas hematológicas, hemograma, hemoglobina. ¿Ya? Hay otro tubo que es con tapa celeste. Estos tubos con tapa celeste también tienen anticoagulante. ¿Sí ven el líquido? ¿Ven? ¿Ven el líquido? Ese líquido se llama citrato. ¿Y cuál va a ser la función del citrato? Va a ligar calcio. Y ustedes saben que el calcio forma parte de lo que es la cascada de coagulación. Entonces, por lo tanto, la sangre no se va a coagular. ¿Ya? Estos tubos con tapa celeste me va a servir para qué tipo de exámenes, para lo que son pruebas de perfil de coagulación. ¿Ya? Si no me equivoco, hubo un examen, una vez preguntaron, si no me equivoco, no recuerdo, pero esta pregunta es clásica también. Los de tapa roja no tienen anticoagulante. Suero, ¿qué exámenes? Bioquímica, glucosa, colesterol, triglicéridos, etc., hormonas. Los de tapa lila tienen anticoagulante. ¿Qué anticoagulante? EDTA, y me sirve para hemograma y hemoglobina. Y los de tapa celeste también tienen anticoagulante. ¿Qué tipo de anticoagulante? Citrato. ¿Y para qué me sirve? Perfil de coagulación. ¿Qué perfil? Tipo de protonina, tipo de trombocina parcial activada. Dime, Marco. ¿Eso está estandarizado ya para todos los centros de salud? Eso está estandarizado. Justamente por eso le comenté a los chicos, al principio, antes de mis presentaciones, he nombrado una serie de organismos internacionales. El CLSI, el ISO 15189. Yo ahorita me estoy apoyando en lo que es la ISO 15189, actualizada en el 2013. Ya está estandarizada, estos tres tipos de tubos. ¿Ya? Hasta hay más todavía. ¿Ya? Este, por ejemplo, bueno, no parece, ¿ya? Pero este tubito es de tapa negra, bueno, aquí está el plomo, pero es de tapa negra. Ya, esto también tiene citrato, pero esto me va a servir para lo que es una prueba específica, solamente un examen. Es la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación. Y también tiene citrato. ¿Ven el líquido? También tiene citrato. Y hay otros tubos con tapa verde, como ven en la presentación. Ahí verde, bueno, menciona. Siguiente pasa, por favor, para que veas. Ahí están los tubos, ¿no? Tapa celeste, citrato para coagulación. Tapa roja, ¿qué cosa es tapa roja? Suero. El tapa verde también es para pruebas de bioquímica, no están, ahorita no voy a mencionar. El tapa negra es para el BCG. El de tapa lila no aparece, ¿no? Pero parece que es el que está entre el rojo y el verde, ¿no? Parece, ¿no? Ya, ese es para el hemograma, ¿no? Parece, aunque parece más plomo. Parece, ¿no? Plomo. Ya, el amarillo, chicos. Esperen un momento. El amarillo. Pues increíble. Literal. El amarillo creo que no es película. He traído más
Ya chicos, el amarillo también es el amarillo, el rojo y el amarillo son los únicos tubos que no tienen anticoagulante. Si no tienen anticoagulante, la sangre se va a coagular. ¿Y qué cosa voy a tener? Suero, bioquímico. La diferencia es que el tubo de tapa roja, el de tapa roja no tiene nada en absoluto. El tubo de tapa amarillo, no sé si ustedes ven, tienen como un gel. ¿Ven el gel? Ese gel es el gel separador. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Cuando tú tomes la muestra de sangre, en el momento de la centrífuga, esto va a girar, entonces el glóbulo rojo se separa y el sobrenadante, el suero queda. Suero, no plasma, suero. El gel se va a poner en el medio, entre el glóbulo rojo y el suero. Lo va a separar. Ahora la pregunta es, ¿por qué es necesario separarlo? Les voy adelantando algo. Cuando ustedes saquen la sangre en ese tubo que no tiene anticoagulante, ya, en cualquier tubo, resulta que si ustedes no lo procesan inmediatamente, en el transcurso de las horas, no lo separan, el glóbulo rojo sigue consumiendo glucosa, sigue consumiendo. Entonces, si este paciente tiene, supongamos, 100 de glucosa, se ha determinado según los estudios que cada hora se va disminuyendo el 5 hasta el 10%, del 5 al 10% de glucosa. Eso quiere decir que si yo no lo proceso, yo lo tomo la muestra, pero la glucosa no la hago en el momento, lo hago después de 12 horas, ya no me va a salir 100, me va a salir, supongamos, 70. Y si al día siguiente yo hago la glucosa, ya no me va a salir ni siquiera 70, me va a salir 50 o 40. Y cuando tú reportes 40, 50, ¿de qué estamos hablando? Hipoglicemia. Entonces, chicos, por eso es necesario que nosotros tengamos el conocimiento teórico, todos los procedimientos y en qué consiste. Entonces, para eso se ha hecho el gel. Inteligentemente el gel, ¿qué es lo que hace? En el momento de centrifugar, se coloca entre el glóbulo rojo y el suero, lo va a separar. Entonces, este suero ya está separado.